En muchas ocasiones intentamos construir la casa por el tejado y esto pasa a la hora de crear situaciones de aprendizaje, que nos quedamos bloqueados, que no sabemos por dónde tirar, que no sabemos cómo interpretar lo que nos dice la LOMLOE en cuanto a situaciones de aprendizaje. Y voy a intentar en los próximos minutos ayudarte con todo esto. Bienvenido en Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Ya sabes que si te estás preparando las oposiciones o te las quieres preparar, nosotros te podemos ayudar, bien sea por el canal de YouTube, bien sea por nuestra preparación completa de todas las partes. Te dejamos en el comentario fijado el correo por si quieres información y vamos con lo importante que es ese desbloqueo de las situaciones de aprendizaje. Uno de los primeros trabajos o propuestas que yo mando a los opositores antes de empezar a programar, antes de ofrecerles una situación de aprendizaje hecha, que eso llega al momento. Nosotros también aplicamos esa evaluación formativa y en nuestra preparación mostramos situaciones de aprendizaje hechas, programaciones hechas, pero explicando paso por paso y obviamente no para copiar, sino para tenerlo de modelo. Pero antes de llegar a ese punto, lo que buscamos es ampliar los conocimientos previos y que nuestro alumnado, en este caso nuestros opositores, entiendan por qué programamos. Y aquí entra el punto de contextualización, pero no el punto al uso que utilizábamos en programaciones LONCE, que hacíamos una contextualización únicamente del centro educativo en el que estamos, del grupo clase somos 30, del nivel socioeconómico y ya está. Esa contextualización está bien y es importante. También añadiría pues lo que nos vamos a fijar o en lo que nos vamos a centrar en cuanto a líneas pedagógicas del centro, lo que nos dice el proyecto educativo, pero aquí va lo importante, porque ya que vamos a programar, sabes que uno de los fundamentos a la hora de programar y crear las situaciones de aprendizaje es programar desde el contexto, es decir, de qué forma nosotros en nuestro alumnado de educación física podemos programar para que no muera en el aula, es decir, para que podamos conectar lo que aprenden más allá del horario escolar. Y no únicamente aprendizaje cognitivo, sino en este caso estamos buscando que no se dejen de mover. Y por eso es tan importante este punto. Y aquí entraría a hacer un gran punto de contextualización donde contásemos, y en las oposiciones nos lo podemos inventar siempre dentro de una realidad, contásemos las familias, ¿qué tipo de actividad física realizan? Si son sedentarios, si no. Pero aquí no acaba la cosa. Si en algún momento en el centro educativo ha habido deportistas, o hay deportistas de élite, o han pasado deportistas, o hay tradición de algún deporte en cuestión, para también observar cómo se puede motivar nuestro alumno. Me acuerdo que a mí me tocó hacer una sustitución en un centro en el que había mucha tradición de CrossFit, incluso dos, dos alumnos que habían pasado y ahora ya no estaban en el instituto, eran crossfiteros de élite, por así decirlo. Habían competido, habían estado muy cerca de ir a los CrossFit Games. Pues desde esa motivación había muchos alumnos, muchos adolescentes que practicaban esta actividad. Por eso es importante hacer un punto potente de contextualización. Y no acaba aquí. O sea, nosotros tenemos que seguir y tenemos que contextualizar el centro educativo que escojamos y observar los parques colindantes, qué oportunidades de ocio y de movimiento tienen. No es lo mismo un centro que esté situado cerca de la playa o que esté situado cerca del medio natural y cerca de alguna ruta. ¿Para qué? Para de nuevo, quizá las últimas sesiones o podemos hacer una actividad donde en vez de acabar en el aula, acabamos en esa ruta y hacemos una propuesta de orientación. O en vez de acabar nuestra actividad enfocada a voleibol en el instituto, que acabe en la playa. Va a depender mucho el contexto, por eso es importante. Tenemos cerca del centro educativo un parque y el parque tiene un apartado de calistenia, tiene un apartado también de baloncesto, tiene un apartado de fútbol. Pues vamos a ofrecerle nuevas formas de moverse. Quizá el deporte alternativo que trabajemos, el go back, el call ball, le podemos dar esa continuidad en ese parque, pero para eso tengo que contextualizar muy bien. También si hay un polideportivo, si hay una piscina, si ese polideportivo ofrece clases de entrenamiento funcional, ofrece clases de algún arte marcial. De nuevo, si yo lo trabajo en clase, puedo incluso invitar a alguien del polideportivo o que alguna de las sesiones se lleve a cabo al polideportivo y acercarles esas propuestas. También tema de CrossFit, tema de
centro de día si vamos a llevar a cabo un aprendizaje-servicio, también tema de localización. Hay senderos cercanos, hay senderos quizá y es una zona donde se hace botellón y hay mucha basura para hacer algún tipo de plugin, algún tipo de aprendizaje-servicio. En definitiva, hacer un punto de contextualización en el que mostremos dónde se puede seguir moviendo nuestros alumnos. De igual forma, si en algún momento hay una carrera típica solidaria, una carrera de obstáculos que se hace cada año o cada semestre, eso también contemplarlo, porque quizá nuestra situación de aprendizaje enfocada a capacidades físicas básicas puede desencadenar en un pequeño entrenamiento y ofrecerles la oportunidad de ir a esa carrera. Por eso es tan importante el contexto. Porque nosotros, y de hecho uno de los puntos de las situaciones de aprendizaje del anexo 3 del Real Decreto, nos indica que tenemos que ofrecerle transferencia a los aprendizajes de nuestro alumnado. Tenemos la suerte de ser docentes de educación física, pero tenemos que hacer las cosas bien. Así que empieza a desbloquearte desde el contexto, porque una vez que tienes el contexto tan claro, incluso si hay un espacio de danza, hay un espacio incluso de mimo, de dramatización, quién sabe lo que tienes cerca del centro educativo, puedes empezar a crear situaciones de aprendizaje que acaben en un producto final en alguno de los emplazamientos que has marcado en el punto de contexto. Así que lo dicho, espero que te haya aportado mucho. Si quieres información de la preparación, te lo dejamos en el comentario fijado y agradecemos mucho tu manita arriba. Un abrazo.